Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Gracias, Señor, por tu poderosa, bendita, consoladora palabra de Dios. Padre, mira por favor, Señor, obra hoy con el poder de Cristo, obra hoy con el poder del Evangelio a cada uno de nosotros. Que esta palabra de hoy, Señor, nos anime a correr y a seguir combatiendo esta palabra y entender que, aunque por causa de ella somos aborrecidos, Señor, es porque también no somos del mundo, como tampoco Cristo es del mundo. Te damos gracias, Señor, que por el poder del Espíritu Santo seamos todos hoy guiados. Señor, visítanos con poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, el sermón de hoy se llama Aborrecidos por el mundo. Aborrecidos por el mundo. Hermanos, esta cita que leí hoy, que estoy leyendo, está en Juan 17. Está en esa famosa oración de Cristo al Padre. Fue antes del arresto de Cristo. Y aquí tenemos dos cosas importantes para resaltar. Cristo, en esa oración magnífica que oró por usted y por mí, hermanos, para que fuéramos guardados en este mundo, para que fuéramos santificados en la verdad. Él no pidió por el mundo, Él pidió por nosotros, hermanos, que no somos del mundo. Él en ese momento ora como hombre, por un lado, como mediador de su pueblo. Pero por el otro lado, habla con la majestad y autoridad igual a la del Padre, hermanos. Hermanos, miren lo que dice John Hill con respecto a esta cita bíblica, Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, el Evangelio, y una comisión y habilidades para predicar. Y esa es una razón de lo que sigue. El odio del mundo hacia ellos. Eso es lo que pasa por predicar el Evangelio, porque recibimos la palabra y predicamos el Evangelio. Esta palabra no es de hombres, ni agradable a razón carnal. Magnifica la gracia de Dios y destruye la jactancia del hombre. Va en contra del interés carnal, los puntos de vista mundanos y la lujuria de los hombres. Y el mundo los aborreció. Sus moradores, hombres mundanos, impíos, que están bajo la influencia del Dios de este mundo, guiados por su espíritu y totalmente ocupados con sus cosas. Los judíos incrédulos, primeramente, con un odio implacable hacia Cristo y sus apóstoles. Ellos fueron los primeros que empezaron a perseguir a la iglesia del Señor. El mismo destino, sin embargo, comparten los fieles ministros de Cristo y sus miembros, en todas las edades, lugares y épocas. Los hombres del mundo les rechinan los dientes, conspiran secretamente contra ellos y los maldicen internamente, o sea, en el corazón, porque no son del mundo. Eran del mundo por su nacimiento natural, todos ustedes, todos nosotros, y con el mismo espíritu de hablar del mundo, mientras nos encontrábamos en un estado de no regeneración. Pero ahora, dice John Hill, fueron sacados de allí y fueron guiados por otro espíritu, el espíritu de Cristo, y están separados del mundo con sus vidas y conversaciones. Esto trajo el odio del mundo sobre ellos. Los habían abandonado, o sea, nosotros los abandonamos a ellos, y los habían abandonado y profesaban que no le pertenecían más. Sus vidas religiosas tienen ahora una marca distintiva. Por esto los reprendieron y condenaron. Pero también dice acá, como tampoco yo soy del mundo. No es que Cristo y su pueblo sean iguales en su origen. Son de la tierra nosotros. Él es el Señor del cielo. Ni son tan perfectos en su caminar como Él. Sin embargo, hay cierta semejanza entre Él y ellos, y cierta conformidad con ellos, lo que hace que el mundo nos odie, hermanos. Esa es la realidad. Hermanos, hoy vamos a ver tres partes, tres capítulos. En el primer capítulo vamos a ver, nos dio su palabra. En un segundo capítulo, el mundo nos aborrece. Y en un tercer capítulo, no somos del mundo. Hermanos, primer capítulo, nos dio su palabra. Dice acá, yo les he dado tu palabra. Cristo le está orando al Padre y está diciendo, yo les he dado a ellos
tu palabra. Cristo ha dado la palabra de Dios a su pueblo, hermanos, a sus amados, a los suyos desde antes de fundar el mundo, hermanos. Mire, váyase a Juan 17, ahí mismo, versos 6 y 8. Cristo nos ha dado la palabra de Dios, hermano. Es conocida y manifestada a nosotros y nos habla además por ella. Lo que dice Juan 17, del 6 al 8, dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estábamos en el mundo y nos da esa palabra. Del mundo, el Señor nos escoge y nos da esa palabra, hermanos. Tuyos eran del Padre y me los diste. Me los diste, hermano. La elección soberana, la predestinación, escogidos, tuyos eran, pero nos los dio. Nos dio a nosotros al Padre. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que han guardado tu palabra. Eso es una clave. Un cristiano escogido por Dios guarda la palabra de Dios. Cristiano antinomiano, o cristiano entre comillas antinomiano, no es cristiano porque no guarda la palabra del Señor. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, hermanos. El que niega al Hijo, niega al Padre, hermanos. El Espíritu Santo toma de Cristo, hermanos, también, y nos da a conocer su palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice en Juan 16, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu, glorificará a Cristo, porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Tomará de Cristo el Espíritu y nos lo hará saber, hermanos. Porque Él nos ha dado su palabra. Nos ha dado la palabra del Padre, hermanos. Cristo manifiesta su palabra también a sus siervos. Mire lo que dice Apocalipsis, como arranca Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Es una revelación de Cristo, hermanos. Que Dios le dio. Que Dios le dio. El Padre se la da al Hijo para que Él no la manifieste a nosotros. ¿Para manifestar a quién? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, hermanos. Hermanos, Cristo nos habla por su palabra hoy al recibirla. Cada vez que abrimos la palabra, Cristo nos está hablando. Dios, dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hermanos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hermanos. Entonces, hermano, si usted y yo somos cristianos, usted y yo hemos recibido esta palabra, hermanos. Cristo dice al Padre de usted y de mí: yo les he dado tu palabra. Si es verdad que somos hijos de Dios, si es verdad que ya la recibimos, si es verdad que la creemos y la guardamos, hermano. Miren, hermanos, ¿quiénes son los receptores? Pues el pueblo de Dios, como venimos diciendo. Los suyos, su pueblo escogido, es a quien Dios dio su palabra. Por ejemplo, y nos lo muestra en toda la escritura. En el Sinaí, los receptores, ¿quiénes fueron? Los israelitas, es decir, el pueblo de Dios al recibir los 10 mandamientos. Miren cómo arranca Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios. Tu Dios. Entonces se las manifiesta a ellos, a su pueblo, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En Deuteronomio, después cuando vuelve a dar la ley moral, los 10 mandamientos, dice, llamó Moisés a todo Israel, llama al pueblo de Dios, a todo Israel, y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Entonces, ¿a quién se la manifiesta? A su pueblo. Ya vamos a ver que hay pueblo que, aunque la palabra se le manifiesta, y lo mismo al mundo, no la reciben.
pero principalmente va para nosotros, hermano. Para ellos será olor de muerte, para nosotros será olor de vida, como dice la Biblia, porque no vuelve vacía. Para unos, condenación, será testimonio en el día del juicio, pero para otros será su justificación por haber creído en lo que dice esta palabra. Miren, lo mismo, la revelación de Apocalipsis fue para sus siervos. Yo les leí ahorita una parte. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Entonces a su pueblo se la manifiesta. Su pueblo, hermano, la recibe para ser instruido. Mira lo que dice Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermanos. Para nosotros, para usted y para mí, se escribe en esta palabra. No sé cómo pueden haber cristianos que pueden, primero unos que ni la leen, que se dicen cristianos, y otros que pueden pasar un día con una cita bíblica, un devocional de esos de tu pan diario y esas cosas. ¿Cómo podemos vivir así, hermano? Es como decir que usted solamente vive con un café al día, una cosa así. ¿Sí me entiende, hermanos? Iglesia, somos receptores de su palabra. Cristo dice al Padre de nosotros: yo les he dado tu palabra. ¿Será verdad en usted y en mí? Que ya nos dio su palabra y que la recibimos y la guardamos. Entonces, hermano, debemos guardarla. Muchos la reciben, pero no la guardan. Solo su pueblo verdadero, fiel, hermano, escogido, la va a guardar. Hermanos, los israelitas recibieron la ley de Dios, ustedes saben, pero muchos de ellos no la guardaron. O sea, viene y les da los 10 mandamientos, viene y les habla, pero muchos de ellos no la guardaron. Desobedecieron al mandato del Señor, se rebelaron contra Él, quedaron postrados por eso en el desierto. Lo mismo pasa cuando Cristo viene. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. A lo suyo vino, a los judíos primeramente, pero los suyos lo rechazaron. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas o son malas, hermano. Hermano, eso pasa con el mundo. El Señor entregó su palabra y el mundo no la ha guardado, hermanos. El mundo impío no la ha guardado, incluyendo el falso pueblo de Dios. Muchos que se llaman su pueblo, como les digo, tampoco. Unos le agregan, otros le quitan. Los juicios de este libro caerán sobre ellos. Mira lo que dice Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, hermanos. Hermanos, de nada sirve ser receptor de la palabra, escúcheme bien, pero no guardarla. Eso no sirve de nada. Mira lo que dice Santiago. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso es hacer lo mismo que hicieron los judíos en el Antiguo Testamento. Recibieron los 10 mandamientos, pero la gran mayoría de ellos no los guardaron. No recibieron la palabra, no tenían la fe verdadera, porque el que tiene fe, hermano, es fiel al Señor, fidelidad. Ay, hermano, pero bienaventurados los que han recibido su palabra y la guardan, dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, hermanos. Hermanos, solo su pueblo fiel ve en la palabra de Cristo el mayor deleite, pues la ha recibido de su Redentor. Por eso la guarda. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hoy los cristianos tienen aversión, los que se dicen cristianos, aversión a la palabra de Dios, rechazo, la odian verdaderamente, no aman la palabra del Señor. No es su delicia, se quieren romper las ligaduras, como dice el Salmo 2. Verdaderamente eso le pasa a muchos que se llaman hoy cristianos. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces voy a desobedecer la santa ley de Dios. No, hermanos, eso no es lo que nos dice la Biblia, hermano. Iglesia, guardemos entonces su palabra. Cristo nos la entregó, que ella verdaderamente more en nosotros.
Dice Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, si usted y yo hemos guardado su palabra, Cristo dice al Padre de nosotros, yo le he dado tu palabra. Es por los que está orando en ese momento, hermano. Es usted y yo por los cuales está orando, hermanos. Hermanos, y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Vamos a entrar en un segundo capítulo que se llama El mundo nos aborrece. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual el mundo nos aborrece? Pues precisamente porque hemos recibido la palabra de Dios, usted y yo. La hemos recibido y la estamos guardando, y no solo eso, la estamos anunciando, hermanos. Estamos anunciando la palabra. Esa es la causa por la cual el mundo nos aborrece. Dice la cita, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Es por causa de esa palabra, hermanos, que habla de Cristo, por causa de la justicia, hermano. El mundo aborrece la palabra de Dios, por eso aborrece a los que la guardan y la predican. El mundo aborrece a los cristianos porque ellos guardan los mandamientos del Señor y los anuncian, hermano. Por eso nos aborrece el mundo. Esa es la realidad, hermanos. Aborrecen a Cristo primeramente, y hay que dejarlo claro también, porque Él es quien testifica de sus malas obras. Su palabra los descubre, hermano. Entonces, ¿por qué nos odia el mundo a nosotros, hermano? Porque hablamos las palabras de Cristo. Entonces, en realidad, aunque obviamente nos aborrecen a nosotros, en el fondo están aborreciendo lo que usted y yo estamos hablando, que son las palabras de Cristo. Pero ¿por qué aborrecen a Cristo primeramente? Porque Cristo vino a dar testimonio con su palabra que lo que hace el mundo está mal. Por eso aborrece el mundo a Cristo. Le vino a decir que sus obras eran malas. Mire lo que dice Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Somos los aguafiestas, hermano, de este mundo. El mundo sale, está en diversiones, como dice Apocalipsis, dándose regalos unos a otros, hermano. Y ellos aborrecen allá a los dos testigos que predican. ¿Recuerdan esa cita? Se están regalando ellos, pero ¿a quién aborrecen? A esos, a los testigos, a la iglesia que predica el evangelio, hermanos. Hermanos, por eso vemos ataques a Cristo y a la Biblia, siempre los vamos a ver, por medio de los documentales, por medio de libros paganos, seculares, entre comillas religiosos algunos, a través de la televisión, a través de los gobiernos de los reyes. Rompamos sus ligaduras. Eso es lo que dice, no, aquí la ley de Dios no, aversión a la ley de Dios, aversión a la ley de Dios. A través de la educación secular, a través de la falsamente llamada ciencia, hay un rechazo al único camino de salvación por medio de las religiones y la moralidad. Todos los caminos llevan al cielo. Al fin y al cabo usted y yo creemos en el mismo Dios, dice el mundo, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos dice que solo hay un camino para llegar al Padre, y es por medio de Cristo. A través de la moralidad, yo soy una buena persona, por eso me voy a ir al cielo. Pero Cristo dice, no, sus obras son malas, sus obras son trapos de inmundicia. Entonces el mundo no quiere escuchar eso. Lo aborrecen a Cristo porque el mundo impío quiere seguir viviendo en sus pecados, en sus vanaglorias, en sus desenfrenos, pero eso sí, con algo de religión y buenas obras y moralidad. El mundo quiere eso. El mundo quiere seguir en sus pecados, pero con algo de moralidad, con algo de religión. Yo voy a misa, yo voy a la iglesia, yo ayudo a los pobres. Eso es lo que quiere el mundo, porque nadie le va a cuestionar ese tipo de cosas. Que usted ayuda a los pobres y todas esas cosas, por supuesto, un cristiano está en su deber cristiano hacerlo. Pero esas son sus obras de justicia. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez delante de Dios, alivianar sus conciencias encallecidas y sus corazones depravados. Pero Cristo les dice que todo eso, todas sus buenas obras de justicia no son malas, son nada más trapos inmundos, y que sus religiones de obras muertas no les sirven para nada, para absolutamente nada, que solo hay un camino al cielo, y es el camino de la cruz, hermano.
el camino del nuevo nacimiento, el camino de la santidad, el camino del arrepentimiento, el camino de Cristo, hermano. Por eso el mundo aborrece a Cristo, por eso el mundo aborrece este mensaje, hermanos. Porque atenta contra esto, contra su corazón. O sea, no le importa que atente acá. Hay muchos falsos cristianos, como los griegos, piden sabiduría. No les importa acá, les importa acá. El mundo aborrece a Cristo sin ninguna causa real, sin ninguna causa justa. Mire lo que dice el Salmo 69, se lo leo, tranquilos hermanos. Y eso se cumple después cuando Cristo dice, la vamos a leer ahorita, sin causa me aborrecieron. Esto es el Salmo, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener con qué. Porque está hablando una profecía. Está en palabras de David, pero es una profecía en Cristo. Porque él después dice, para que se cumpla la escritura que dice, sin causa me aborrecieron. Hermanos, entonces, el mundo a usted y a mí nos aborrece porque somos de Cristo. Porque Él nos ha dado su palabra. A los que del mundo me diste, le dice al Padre. Esa es la razón, porque Él nos ha dado la palabra, la guardamos, y porque además ya no somos del mundo, como tampoco Cristo es del mundo, hermanos. Juan 15, ahí sí vayamos, Juan 15, 18. Juan 15, 18. Nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, como venimos diciendo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si usted y yo fuéramos del mundo, el mundo nos va a amar porque somos de él todavía. Sigue diciendo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Esa es la causa, hermanos. Que no somos ya de este mundo. Que guardamos su palabra, que el Señor nos ha escogido. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, hermanos. No somos mayores que Cristo. Si a mí, dice Cristo, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Va a seguir leyendo. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, hermano. Entonces nos aborrecen porque somos de Cristo, hermano. Porque somos del Señor, porque Él nos ha dado su palabra, porque la guardamos, porque testificamos esa palabra, hermano. Porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ese propósito. Ay, hermano, somos aborrecidos porque somos de Cristo, del Cordero. Porque llevamos su mensaje, porque seguimos sus pisadas, porque hemos recibido su palabra y la guardamos, como les decía. Somos nacidos de arriba, hermano, usted y yo. Nacidos del cielo, de donde viene Cristo. Somos escogidos por Él. No somos de acá, hermanos, usted y yo ya. Por eso el mundo nos aborrece. No vivimos bajo los estándares y leyes de este mundo. Vivimos bajo las leyes eternas del reino de Cristo, hermanos. Ahorita. Hermanos, guardamos su palabra, hermano. Esa es la realidad, si es que somos cristianos. Por eso el mundo nos aborrece. Y el mundo los aborreció, dice la cita. Hermanos, y dentro del mundo están los falsos cristianos. Aunque están en la iglesia visible, ellos son del mundo también, hermanos. Ellos son del mundo. Los falsos cristianos nos aborrecen por envidia, por celos. Ellos hacen parte del mundo. Ellos son de la simiente de Caín, hermanos. Todos ellos. Los falsos cristianos, como no pueden vivir en santidad ni una manera piadosa, por esa razón aborrecen a los verdaderos cristianos que viven para la gloria de Cristo de una manera piadosa. Son como Caín con Abel.
En esto se manifiestan dice en primera de Juan 3, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mira, hermano, las palabras que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Me van a decir a mí, ay, ¿usted por qué denuncia a los falsos maestros? Porque no es hijo de Dios. Porque hay que denunciarlo. ¿Sí me entienden? Que nos dicen eso. Y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque, claro, los enemigos hay que amarlos. La Biblia nos dice, pero ¿cómo es el amor, hermano? Ofreciéndole la misericordia que viene del Padre, le viene de Cristo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y mira lo que dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Mira la causa. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, era un impío, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No nos extrañemos si el mundo os aborrece. Hermano, por eso nos van a decir fariseos, legalistas, religiosos, santurrones, secta, nos están diciendo ahorita. Cuando la palabra nos habla, ¿qué es secta, hermanos? Es algo que se aparta de la verdad, hermanos. Una secta cristiana es que se aparta de la verdad. Una secta cristiana no es algo que predica fielmente las escrituras, que se aparta del mundo. Somos secta del mundo, eso sí. Nos apartamos del mundo. Estamos desgajados del mundo, eso sí. Pero esta gente malinterpreta todo. Tiene unas definiciones de secta que da el mundo. ¿Sí me entienden? ¿Será que enseñar a obedecer los mandamientos de Dios es secta? ¿Es ser sectario? No, hermanos, eso no es ser sectario. Hablan de amor estas personas. Estoy hablando de los falsos cristianos. Hablan de amor, hablan de tolerancia, lisonjean con su boca, pero aborrecen en su corazón. Mire lo que dice el Salmo 28:3. Hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Yo te amo, yo te quiero, soy amoroso, yo soy muy manso, pero en el corazón aborrecen, matan, asesinan, hermanos. Hermanos, si Cristo estuviera acá, si los apóstoles estuvieran acá, si los puritanos estuvieran acá, ellos serían los primeros que los expondrían, los primeros que los matarían. Dice Mateo 23 cuando está denunciando Cristo a los fariseos, dice, ustedes les hacen monumentos a los profetas, les hacen monumentos a los profetas, pero si ellos estuvieran acá, ustedes darían testimonio de la sangre de ellos, hermanos. Eso hacen estas personas. Citan a los Spurgeon, a los Tozer, citan a los John Bunyan, citan a los Calvino, citan a los Lutero, citan a todos estos hombres santos de Dios. Pero si esos hombres estuvieran acá, ellos los perseguirían, porque esos hombres son más radicales, eran más radicales que nosotros, incluso muchísimo más. Ay, hermanos, dicen amarnos muchas veces, pero cuando sus pecados, escúcheme bien esta, dicen amarnos, pero cuando sus pecados son expuestos, es decir, cuando ellos quedan al descubierto por sus pecados, ya no pueden tener una fachada, ya fueron desenmascarados, cuando ya no pueden esconderse más, ellos ahí sí empiezan a aborrecer abiertamente. Se liberan como Judas al ser confrontado con Cristo. Miren, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí me entiende lo que les estoy diciendo? Judas era un fariseo, un hipócrita. Entonces Cristo ya lo descubre abiertamente. Cristo ya sabía, pero ya lo descubre abiertamente. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ahí sí él se libera. Va y entrega a Cristo. Antes hacía las cosas a escondidas. Ya después de que es expuesto por el mismo Cristo, le pasa eso. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y salió derecho a hacer eso. Dice que entró Satanás allí. Hermanos, ellos dicen toda clase de mentiras contra el pueblo fiel del Señor, el que guarda su palabra. Mire, váyase a Apocalipsis 3 del 8 al 11, hermanos. Estas personas son falsos creyentes, falsas iglesias, sinagogas del diablo, sinagogas de Satanás. Ellos mismos reconocerán, ¿sabe qué?
De todos modos, ellos mismos reconocerán algún día, tal vez en el día del juicio, que somos el pueblo amado de Dios, de todos modos. Apocalipsis 3, del 8 al 11. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Le está hablando a Filadelfia. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué? Has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de no sé dónde, yo de qué cobertura. Mírenlos, ahí están. Y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, a los que dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí, mire, yo haré la promesa, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, mire, vuelve e insiste, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi paciencia, porque esto es fe, esto es esperanza, esto es esperar en Cristo, paciencia, hermano, fruto del Espíritu Santo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, hermanos. Ay, hermanos, los falsos cristianos son del mundo, los falsos pastores son del mundo, por eso también nos aborrecen, y el mundo los aborreció, o nos aborreció, hermano. Hermanos, así que no se nos haga extraño este tipo de cosas. No se nos haga extraño. Yo me temo que siempre que pasan esas cosas, como que nos alarmamos, nos preocupamos. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué estaremos haciendo mal? Y el típico comentario, hermano. Pero miren, no se nos haga extraño. Váyase a 1 de Pedro 4, del 12 al 14. Hermanos, no se nos haga extraño. Seremos aborrecidos, como le pasó a todos nuestros antecesores. 1 de Pedro 4, del 12 al 14. Amados, está hablando Pedro, no os sorprendáis, no se le haga extraño, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo raro sería que no pasara, hermanos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Se nos ha concedido no solo creer en Cristo, sino también padecer por Él, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, de parte de ellos, pero por vosotros es glorificado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos parece extraño, hermanos? Les voy a traer una parte que encontré alguna vez, realmente no sé quién lo escribió, pero es muy bueno, lo publiqué hace un par de semanas. Pónganle cuidado, hermano. ¿Qué es lo que nos parece extraño? Se llama el texto. Abel lo mató su hermano por celos. Los profetas experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hebreos 11. De Jesús se dijo que tenía demonios, que blasfemaba y lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron. A Esteban lo apedrearon hasta morir. A Jacobo lo mataron a espada. A Pablo lo apedrearon hasta casi la muerte. Sufrió varias veces azotes y cárceles, hasta que finalmente lo decapitaron. Pedro fue crucificado al revés. Mateo sufrió el martirio por espada en Etiopía. Santiago, el hermano de Jesús, fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo, cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Bartolomé, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, fue atado a una cruz con cuerdas para prolongar su agonía.
Tomás fue traspasado con una lanza en la India. Matías fue apedreado y luego decapitado. La iglesia de los primeros siglos fue declarada extraña, entre comillas, extraña e ilícita en el decreto senatorial del año 35. Perniciosa por Tácito, malvada y desenfrenada por Plinio, nueva y maléfica por Suetonio, tenebrosa y enemiga de la luz por Octavius de Minucio, detestable por Tácito. Por eso fue excluida de la legalidad y perseguida, porque fue considerada el enemigo más poderoso del poder de Roma. Y hoy también, hermanos, la iglesia verdadera, el pueblo fiel del Señor, es el enemigo más poderoso del papado. Por eso estos falsos maestros que son del mundo nunca los denuncian. Esa es la realidad, hermanos. Los valdenses eran despeñados desde los Alpes franceses e italianos, siglo XI, XII, XIII más o menos. John Wycliffe fue declarado hereje, quemaron sus libros y ya muerto se ordenó desenterrar su cuerpo para quemar sus huesos en señal de juicio y castigo. John Huss fue muerto en la hoguera en 1415. William Tyndall fue estrangulado y quemado en público. John Bunyan fue encarcelado 12 años por la iglesia oficial de Inglaterra, hermanos, por no tener credenciales, por no tener coberturas, por todo ese tipo de cosas. George Whitefield repetidas veces predicó en los campos, escuchen esta parte, porque las iglesias le habían cerrado las puertas. A veces ni los hoteles querían aceptarlo como huésped. En Basingstoke fue agredido a palos. En Staffordshire le tiraron terrones de tierra. En Moorfield destruyeron la mesa que le servía de púlpito y le arrojaron la basura de la feria. En Evesham las autoridades antes de su sermón lo amenazaron con prenderlos si predicaba. En Exeter, mientras predicaba ante un auditorio de 10,000 personas, fue apedreado de tal modo que llegó a pensar que le había llegado su hora. Y en otro lugar lo apedrearon nuevamente hasta dejarlo cubierto de sangre. La congregación que había pastorado muchos años expulsó a Jonathan Edwards por no querer doblegarse ante aquellos que querían vivir livianamente. Spurgeon en sus últimos 4 años de vida enfrentó el rechazo, menosprecio y difamación a tal punto de llegar a decir: esto me está matando, dijo Spurgeon. La famosa controversia, todo el mundo lo rechazó, el hombre se fue contra todos, hermanos. A los pocos días de decir esas palabras, de expresar esto, murió en Francia, hermanos. Si algo sufrimos por Cristo nosotros, ¿qué es lo que nos parece extraño, hermanos? Y ustedes dirán: ay, Marco, usted solo está hablando de pastores, solamente está hablando de profetas. ¿Sabe qué, hermano? Léase los mártires de Foz, amas de casa, hermanos, amas de casa, llevadas a las cruces, a las hogueras, hermanos, amas de casa, hermanos. Entonces esto es para todos, hermanos. ¿Estamos dispuestos, hermanos? La Inquisición, brujas, llamaron a los cristianos, los torturaron, les ponían, como ellos ya sabían que las hogueras predicaban la palabra, les ponían unos clavos acá para que cuando abrieran la boca para predicar, se les clavara eso y no pudieran decir nada. Hermanos, Alberto Rivera, yo les decía hace unos meses, decía que a los fieles ministros del Señor, a los fieles del Señor, hay 3 formas de hacerles este tipo de cosas para callarlos. Primero, desacreditarlos, dañar totalmente su reputación, aislarlos, dejarlos solos, es una secta, eso hacen. O si definitivamente el hombre no transgrede, pueden utilizar estrategias para matarlo, hermanos. Hermanos, ¿estamos dispuestos a esto, usted y yo? ¿Estamos dispuestos verdaderamente? ¿O es un evangelio solamente de palabras? Solamente de palabras. ¿Por qué se lo digo, hermanos? Porque es muy triste, hermanos, que a la menor cosa ya estemos corriendo, hermanos. Personas que les da miedo predicar en Facebook porque pierden amigos, porque les tienen miedo al mundo. ¿Usted cree que van a soportar una persecución verdadera en esto? No, hermanos, olvídese. Si nos da miedo predicarle a nuestras familias, si no somos capaces de hablarle,
Porque como en la familia no se habla ni de política ni de religión, si todo es ahí, no era el momento, cuando la Biblia nos dice es a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, estamos dispuestos a estas cosas, porque nos van a difamar, nos van a levantar falsos testimonios, nos van a aborrecer, nos van a abandonar, van a decir mentiras de nosotros, van a hacer injusticias contra nosotros, hermanos. Hermanos, seremos aborrecidos por el mundo. No se nos haga extraño, y el mundo los aborreció. Pero ¿sabe qué, hermano? Somos bienaventurados por ser aborrecidos por causa de Cristo, por guardar y proclamar su palabra, hermano. Ellos, de todos modos, los falsos creyentes, también se postrarán a nuestros pies algún día. Puede que acá no, pero en el día del juicio todo va a salir a la luz. Nuestro galardón, hermano, es grande en los cielos. Dice Lucas 6, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando se aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo. Fariseo, secta, legalista, santurrón, todo esto. Desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Por causa del Hijo del Hombre, ¿no? Eso sí hay que dejarlo bien claro, porque hay gente que tiene mal testimonio de los de afuera, pero no es por causa del Hijo del Hombre, hermanos. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. De nosotros es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El glorioso Espíritu de Cristo reposa en nosotros. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ya había leído esta parte antes. Iglesia, y el mundo nos aborreció, y el mundo los aborreció a nuestros hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Somos bienaventurados por eso, hermanos. Tercer capítulo, hermano. No somos del mundo. No somos del mundo. Dice acá la cita base, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los que han recibido la palabra de Dios y la guardan, anunciándola, obedeciéndola, son aborrecidos por el mundo, como hemos dicho. Ellos no son de este mundo, son del Señor. Guardamos su palabra, no somos del mundo, hermanos. Por eso el mundo nos aborrece. No pertenecemos a donde pertenecen sus moradores. Somos de reinos diferentes, de mundos opuestos, hermano. Hermano, Juan 3, 19 al 20. El mundo rechazó a nuestro Cristo, hermanos. Arranco por ahí. Rechazó la palabra de Cristo, su mensaje. Lo rechazó a Él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cristo, hermanos, no es de este mundo. Cristo no es de este mundo. Él vino al mundo desde el cielo, para que saliéramos del reino de las tinieblas, y fuéramos a su reino de luz, hermanos. Pero el mundo rechaza la luz del Evangelio de Cristo. El mundo ama más las tinieblas que la luz. El mundo ama el pecado, aborrece la santidad, aborrece la luz. Por eso no se quiere acercar a Cristo. Mire, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el mundo no se quiere acercar a Cristo, porque sus obras van a quedar expuestas. Va a tener que abandonar sus pecados como malas y van a quedar expuestas. Lo que él cree que hace bueno, como un trapo inmundo delante del Señor. El mundo ama lo malo, aborrece lo bueno. El mundo entero está bajo el maligno, hermanos. El Dios de este mundo ha nublado sus mentes, por eso aborrecen la luz del Evangelio de Cristo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios, hermanos. Hermanos, entonces el mundo rechaza a Cristo, rechaza el Evangelio, rechaza la palabra, porque ese Evangelio le dice que tiene que descubrir sus pecados. O sea, ¿qué hace el mundo hoy? Hace lo de Adán y Eva, hermanos, cubriéndose con hojas de higuera, hermanos. Porque no quieren cubrir su desnudez con obras de justicia, con moralidad, con las religiones, hermanos. Pero no pueden. Solo un cordero sacrificado, solo Cristo puede cubrirnos allí, hermanos. Amén. Hermanos, no somos del mundo, no somos amados acá. Somos escogidos del mundo, peregrinos y extranjeros, hermanos. Dice Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, esa cita ya la leí antes. Pero porque no sois del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos del mundo, hermano. ¿Cuándo vamos a entender eso? No somos de este mundo, hermano. No nos podemos comportar como el mundo. Somos de otro mundo. Somos, ahí sí, como diría alguien, somos extraterrestres en ese sentido. ¿Sí me entiende, hermanos? Somos de otro mundo, hermanos. De este mundo el Señor nos escogió y nos sacó, hermanos. Somos del cielo, somos nacidos de arriba, hermanos. Hermano, y esta es la causa por la cual nos aborrece. Porque no somos de este mundo. El mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo, por eso aman a los falsos maestros, por eso ellos no tienen problemas. Con los falsos cristianos estamos impactando, Falcao, Vivian Morales, y allá los ponen. El mundo los ama, hermanos. El mundo los ama. No tienen problema. ¿Qué confrontación puede haber con eso? Nada, hermanos. Nada. ¿Qué confrontación puede haber allí? Pastores allá hablando con políticos. Andrés Corson. La élite de la prosperidad. Andrés Corson, el G12, Ricardo Rodríguez, el de Avivamiento. ¿Quién era el otro? Bueno, ahí hay un poco, allá dándole la bendición, dice a un candidato allí. Exacto, viene de donde el diablo. Allá. Y continúa. Ay, hermanos, el mundo ama lo suyo, a los que aman sus cosas, a los que se rigen por sus leyes, a sus moradores, a los que están en tinieblas. El mundo los ama, hermanos, los ama. Las peleas son por cosas personales, ¿sí me entienden? Como Herodes y Pilato, peleaban antes, pero cuando se unieron contra Cristo, ahí sí se unieron, ahí se volvieron amigos. Porque el uno le roba al otro, porque hay envidia, celos, eso obviamente en el mundo también va a haber de eso. Pero en el fondo sirven a su amo. El mundo aborrece a los que no son suyos, los que guardan la palabra de Dios. En cambio, aman la luz, aman a Cristo, sus mandamientos. O sea, el mundo aborrece a estos, a los que no son suyos, porque guardan la palabra del Señor, porque viven en santidad. A los que no son del mundo, es decir, aman a los que no son, aborrecen a los que no son del mundo. Por eso ellos nos aborrecen, hermano, porque somos luz en Cristo. Amén. Porque no somos del mundo, porque no amamos este reino maldito, no amamos el mundo, hermanos. Es un reino maldito, hermanos. ¿Qué le puedo decir si eso es como lo describe la Biblia? Entró el pecado al mundo, la maldición entró al mundo. Este mundo está en condenación, está bajo maldición. Y nosotros amamos este mundo. Queremos quedar bien con este mundo. Y la sal por eso es que no sala. La sal se vuelve insípida y ha sido hollada por los hombres. Es decir, no sirve para nada. Se la tragó el mundo. Ha sido hollada por los hombres. Se la tragó el mundo. No, es que hay que impactar. Ay, hermanos. 1 Corintios 4, del 10 al 13. Los falsos maestros tampoco son del mundo. Los falsos creyentes, la falsa iglesia. Nosotros no. Por eso ellos son amados acá, escúcheme bien, y nosotros despreciados. Y eso lo dijo claramente Pablo allá en 1 Corintios 4, del 10 al 13. Miren las palabras de Pablo. Y eso es lo que pasa hoy, hermanos.
Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Ay, tú eres muy tolerante, tú eres muy sabio para hablar. Miren, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, respetables, coberturas, todo este tipo de cosas. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Ellos son respetables, sus círculos respetables, todos ellos. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Una secta, una secta. Eso es lo que dicen. Ellos son respetables. Ellos son respetables. Ellos pelean entre ellos. Yo no les estoy diciendo que entre ellos no haya sus peleas. Las hay, hermanos. Pero son respetables. Pero se acordará de mí, que se van a unir para perseguir al pueblo fiel del Señor. Acuérdese de mí, como pasó en tiempos allá de la Reforma. Se unieron muchos reformadores, supuestamente, para perseguir a los valdenses, a los anabaptistas. Hermanos, hay dos iglesias, una respetable, otra desechada, otra la escoria del mundo. La escoria del mundo, hermanos, es la amada por el Señor. Somos forasteros en el mundo, necesitamos los mandamientos de nuestra patria celestial, hermano. Amamos guardarlos, nos protegen. Mire lo que dice el Salmo 119. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, hermano. Somos forasteros en esta tierra. Necesitamos de la palabra del Señor para caminar en esta tierra maldita, hermanos. Necesitamos de ese maná que cae del cielo, el verbo de Dios, hermanos. Necesitamos de eso, hermanos. Porque ¿en qué más nos vamos a sustentar? ¿En qué más nos vamos a apoyar para saber, bueno, cuando se predica fielmente la palabra, cuando se vive piadosamente, cuando queremos verdaderamente servir a Cristo, va a haber persecución? Si no supiéramos de eso, ¿en qué nos sustentamos? ¿En qué nos vamos a consolar? Hermanos, somos extranjeros y peregrinos, y mientras llega nuestra partida a esta tierra, vivimos por fe en lo prometido en su palabra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, dice Hebreos 11, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Como nuestro Maestro, hermano, no somos del mundo, pero estamos acá, y el Señor nos guarda del mal mientras estamos acá, nos santifica en su verdad, en su palabra. Mire, allá en la famosa oración de Cristo, después del verso base que leímos hoy, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve y lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No nos vamos a ir a vivir a la montaña por eso, y a quedarnos allá como los Amish. No, tenemos que estar acá en la batalla, hermanos, acá. O como decía algún ex miembro de esta iglesia, ay, me voy a ir al campo porque es que aquí mis ojos se contaminan. Cobarde, cobarde era lo que era. Aunque el mundo nos aborrece por no ser de acá, somos amados en el cielo, hermano. El mundo aquí nos aborrece, pero somos amados en el cielo, de donde realmente somos. Somos forasteros, extranjeros y peregrinos en la tierra, pero hemos sido ciudadanos del reino de los cielos, hermano. Antes también éramos extranjeros y advenedizos de ese reino. Antes también éramos extranjeros de allá. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El que no está en Cristo no tiene un Dios verdadero, hermanos. Sin Dios en el mundo. Pueden amar muchos dioses, pero no el Dios verdadero. El que no está en Cristo es como los ateos, hermano. Es igual. No tiene Dios en este mundo. Pero hoy, por medio de la sangre preciosa de Cristo, hemos sido hechos ciudadanos conciudadanos de los santos en el cielo, ciudadanos del reino de los cielos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos del reino de los cielos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, somos del reino eterno de Cristo, no somos de este mundo, como tampoco Cristo es del mundo. Por eso somos aborrecidos por este mundo, hermanos. Entonces, hermanos, no amemos este mundo. ¿Por qué no vamos a amar? Estamos leyendo, no somos del mundo, el mundo nos aborrece, el mundo aborrece a Cristo. ¿Por qué amamos este mundo? Es contrario y enemigo al reino de Cristo. No somos de acá, hermano. ¿Por qué amamos esto? Que va a ser destruido finalmente. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Ya la conocen, ¿sí? No améis al mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No solo el mundo, sino las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, mire lo que dice acá. El amor del Padre no está en él. No es cristiano. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que guarda la palabra de Dios, el que recibió la palabra y la guarda, hermanos. Hermanos, no alimentemos los deseos de la carne. Aquí habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No alimentemos los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Los malos deseos del corazón, el apetito y el gusto por los placeres sensuales, hermano. Los vicios, por ejemplo, el sexo, la pornografía, el alcohol, la droga, una pareja impía. No, yo la voy a convertir. El culto al cuerpo, mujeres que viven el culto al cuerpo, cirugías, operaciones, todo este tipo de cosas, gimnasios, el vestir, la vanidad, el placer, el entretenimiento, la diversión, el ocio, todo eso. Gente que vive por estas cosas, hermano, por estas cosas. Ese es su pobre objetivo de vida, su miserable objetivo de vida, hermanos. ¿Gastamos dinero y esfuerzo en estas cosas? Esto es lo que nos produce paz, placer. Yo les decía a algunos llegan deprimidos de vacaciones, deprimidos, hermano, porque como ellos descansan de Dios allá. Y todo esto, ¿en dónde lo alimentamos? O sea, yo no solo ¿qué son los deseos de la carne? ¿Qué es la carne? Todo esto que le acabas de decir. Pero ¿usted cómo lo alimenta? Bueno, con la televisión, el internet, las revistas, las novelas, el cine, el arte, la publicidad, el mercadeo, los modelos del mundo, los ídolos del mundo. Allá se alimenta todo eso. Y si usted está allá mirando todo eso, pues, ¿qué más va? No alimentemos tampoco nuestros ojos, también va ligado. ¿Qué cosas? Las riquezas, el amar las riquezas, el desear, el codiciar las riquezas, el dinero, las posesiones, la prosperidad, el trabajo como fin y no como un medio. La codicia, esto produce codicia, avaricia, envidia. Hermanos, su estado de ánimo, paz y tranquilidad dependen de su situación económica y posesiones. Bueno, pues allá está su tesoro. Donde está tu tesoro, allá estará tu corazón. Y lo mismo, usted también lo va a alimentar con la televisión, internet, con todas esas cosas va a alimentar eso. Tampoco añoremos la vanagloria de la vida, hermanos, la soberbia de la vida, la grandeza, la pompa de la vida, los honores, los aplausos, la vanidad. No añoremos el éxito, la fama, el estatus, el reconocimiento, esos sueños, esos proyectos mundanos, el pertenecer a un grupo, el intelectualismo, la razón, el conocimiento. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. A muchos les encanta citarnos eso. No hagan nada por contienda. No hagan nada por contienda. Y la vanagloria. ¿Y la vanagloria dónde está? Sus congresos, sus corbatas, sus eventos, sus respetables, todos sus libros, todo ese tipo de cosas. Ay, hermanos, su felicidad está en alcanzar este tipo de cosas
Y si no las está alcanzando, se siente frustrado o frustrada. Hermanos, no somos de acá, no vivamos por las cosas de la tierra. No amemos sus cosas, apartémonos de sus banalidades mundanas, matemos los deseos de la carne, vivamos para el cielo, hermanos, de donde realmente somos. Amados, dice Primera de Pedro, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, buena manera de vivir, es decir, santamente, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí tal vez no lo van a reconocer. En el día de la visitación, hermanos, van a testificar las buenas obras, hermanos, allí en ese momento. Entonces, hermanos, pueden murmurar como de malhechores, que estemos tranquilos, que no, nada es cierto, nada es verdad, que nuestra conciencia cristiana esté limpia delante del Señor. Hermanos, no somos de acá. ¿Cómo amaremos un reino que aborrece a nuestro rey? ¿Cómo amaremos este reino que aborrece a nuestro Cristo? ¿Cómo amaremos un reino enemigo de nuestro reino, hermanos? Somos reinos opuestos. Es como que usted me diga que van a la guerra dos ejércitos opuestos y hermano, hay una batalla, hermanos. Hay una batalla y no me malinterpreta el término, hermano. Yo sé que a los enemigos hay que amarlos, pero es predicando en la batalla, predicando el evangelio, es haciéndolos que se vengan acá, a este reino, hermanos. Hay que predicarles para que hagan parte de nuestras filas, hermanos. ¿Cómo amaremos un reino que promueve leyes contrarias a las de nuestro reino, a las de nuestro Señor? Ay, hermanos, no amemos este mundo. Es un reino vencido, hermanos. Venzamos por la fe en Cristo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sigue diciendo, ¿y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese vence al mundo, hermano. El verdadero Hijo de Dios. Ay, hermanos, todo lo que viene del mundo produce muerte. Todo, hermanos. Todo produce muerte. En cambio, lo que viene del Señor produce vida. Lloremos para vida. Cambiemos, arrepintámonos si no estamos viviendo para el Señor. Y no lamentemos simplemente para muerte. Porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, hermanos. Que no seamos de esos. Que nuestras lágrimas sean lágrimas verdaderas de arrepentimiento. Porque el mundo se puede sentir mal, tiene remordimientos por cualquier razón diferente a Cristo. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros no. No anhelemos este mundo nos aborrece. Anhelemos una patria mejor, la patria celestial, hermanos. Ellos, allá sí nos aman, allá sí somos amados en el cielo, acá no. Despreciemos este mundo, sus deleites y riquezas temporales. Mejor padezcamos por Cristo. Nos espera algo, escúcheme bien, muchísimo mejor, inmensamente mejor, no un poco mejor, infinitamente mejor, hermanos. Hagamos como Moisés. Mire que Moisés, sí, y tenía mucho que dejar Moisés, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, aborrecido con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el aborrecimiento del mundo, hermanos, que los tesoros. Eso para él era más glorioso eso que los tesoros de los egipcios, que los tesoros del mundo, hermanos. Porque tenía que puesta la mirada en el galardón, hermano. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Amén. Dijo Spurgeon, en el juicio, cuando la trompeta suene y los muertos resuciten, no diremos, no vamos a decir cosas así. Ay, sufrí demasiado por Cristo. Cuando sus elegidos se pongan a su diestra y nosotros entre ellos, no miraremos al pasado lamentando el hecho de que perdimos nuestra casta en la sociedad y nuestra posición entre los refinados por causa de Jesús. No lamentaremos haber asistido a un despreciado conventículo
y haber adorado entre los pobres de este mundo por amor a Jesús y por fidelidad a su evangelio. No vamos a lamentarlo, antes vamos a decir por qué no hicimos más. Oh no, yo les garantizo que en aquel día brillará con mayor refulgencia aquel que fue más ensombrecido por su Señor, por causa de su Señor. En medio de los seres resplandecientes será doblemente resplandeciente el grupo de mártires de quienes el mundo no fue digno, que fueron considerados como la escoria del mundo. Y mientras que cada uno de los discípulos recibirá 100 por uno por todo lo que hubo de renunciar por causa de su Señor, ellos se llevarán la mejor porción, hermanos. Hermanos, no amemos lo que perece. No amemos este mundo que nos aborrece. No somos de este mundo, como tampoco Cristo es de este mundo, hermanos. ¿Estamos dispuestos, iglesia? ¿Estamos dispuestos a padecer por Cristo? ¿Estamos dispuestos verdaderamente? Concluyamos, hermanos. Seremos aborrecidos por el mundo. No somos de aquí, hermanos. Está pasando así con nosotros. Pasa así con nosotros. Iglesia, despertemos. Personas que no han despertado del letargo espiritual, no han despertado verdaderamente. Está pasando esto. Yo no le digo que si tiene problemas con su tía o con su primo por su pecado, eso no es lo que le estoy diciendo. Es por causa del evangelio, hermano. Está pasando. Pues, hermanos, Cristo ha dado la palabra de Dios a su pueblo, a sus amados, a los suyos. El Espíritu Santo toma de Cristo y nos da a conocer su palabra. Cristo manifiesta su palabra a sus siervos. Cristo nos habla hoy por su palabra. Estoy haciendo un resumen de toda la predicación. En el Sinaí los receptores fueron los israelitas al recibir los 10 mandamientos, los cuales los volvieron a recibir en el desierto. La revelación de Apocalipsis fue manifestada para sus siervos. Su pueblo la recibe para ser instruidos. Esa palabra. Iglesia, somos receptores de su palabra, debemos guardarla. Muchos la reciben, pero no la guardan. Los israelitas recibieron la ley de Dios, pero muchos de ellos no la guardaron. Desobedecieron los mandatos del Señor y se rebelaron contra Él. El Verbo se hizo carne, hermanos, habitó entre nosotros. Él vino a lo suyo y lo suyo lo rechazó. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ay, hermano, no seamos de esos. El Señor entregó su palabra y el mundo no la ha guardado. Muchos que se llaman su pueblo tampoco. Unos agregan, otros quitan, pero los juicios caerán sobre estas personas. Que no seamos de esos. Nos engañamos si somos receptores de la palabra y no la guardamos. Ya somos receptores de todos modos. Pero bienaventurados los que han recibido su palabra y la guardan. Su pueblo fiel ve en la palabra de Cristo el mayor deleite, pues la ha recibido de su Redentor. Por eso la guarda. Iglesia, guardemos su palabra. Cristo nos la entregó, que ella verdaderamente more en nosotros. Así Cristo dice al Padre de nosotros, y siempre lo dirá: yo les he dado tu palabra. El mundo aborrece al pueblo de Dios, hermanos, porque ellos han recibido su palabra y la guardan. El mundo aborrece la palabra de Dios, por eso aborrecen a los que guardan esa palabra. El mundo aborrece a los cristianos porque guardan los mandamientos del Señor. Aborrecen a Cristo primeramente, pues Él es quien testifica esas palabras y testifica al mundo que sus obras son malas y queda descubierta sus pecados y su desnudez. Lo aborrecen a Cristo porque el mundo impío quiere vivir en sus pecados, vanaglorias, desenfrenos, pero con algo, eso sí, de religión y buenas obras, como hablábamos, para tratar de cubrir su desnudez, sus conciencias y sus corazones muertos y depravados. Pero Cristo les dice que nada de eso les sirve, que solo hay un camino al cielo y es el camino de la cruz, hermanos. No somos del mundo, como Él tampoco lo es. Llevamos su mensaje, seguimos sus pisadas, somos nacidos de arriba, del cielo, de donde viene Cristo. Somos escogidos por Él, no somos de acá, hermanos. Por eso el mundo nos aborrece. No vivimos bajo los estándares y leyes de este mundo, vivimos bajo las leyes eternas del reino de los cielos, hermano. Los falsos cristianos nos aborrecen, pues también ellos son del mundo, de la simiente de Caín. Ellos no pueden vivir en santidad, aborrecen la ley de Dios, por eso aborrecen a los cristianos que guardan la palabra de Dios. Ellos hacen como Caín con Abel.
Hablan de amor, tolerancia, lisonjean, pero aborrecen en su corazón. Dicen amar, pero cuando sus pecados son expuestos, cuando quedan al descubierto, cuando ya no pueden esconderse más, aborrecen abiertamente. Se liberan como Judas al ser confrontado por Cristo. Mientras mienten, contra el pueblo fiel del Señor. Son falsos creyentes, falsas iglesias, sinagogas de Satanás. Pero ellos mismos reconocerán que somos el pueblo amado de Dios. No se nos haga extraño, hermanos, seremos aborrecidos como le pasó a nuestros antecesores. Pero somos bienaventurados por eso. Nuestro galardón es grande en los cielos. De nosotros, hermanos, es el reino de los cielos. El glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre nosotros, o en nosotros más bien. Hermanos, seremos aborrecidos por el mundo, y el mundo los aborreció. Iglesia, no somos del mundo, como tampoco Cristo es del mundo. Por eso somos aborrecidos. El mundo rechazó a nuestro Cristo, rechazó su palabra, su mensaje. Cristo vino al mundo desde el cielo para que saliéramos del reino de las tinieblas y fuéramos a su reino de luz. Pero el mundo lo rechaza. Ama más las tinieblas que la luz. Ellos aman sus pecados, ellos aborrecen la santidad, aborrecen la luz. Por eso no se quieren acercar a Cristo, hermanos, porque sus obras van a quedar expuestas, son malas. El mundo ama lo malo, aborrece lo bueno. El mundo entero está bajo el maligno. El Dios de este mundo ha nublado sus mentes, por eso aborrecen la luz del Evangelio de Cristo. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Somos escogidos del mundo, de entre el mundo. Por eso también nos aborrecen. Por eso no somos amados acá, y no lo vamos a hacer, hermanos. El mundo ama lo suyo, a los que aman sus cosas, a los que se rigen por sus leyes, a los que están en tinieblas. El mundo aborrece a los que no son suyos, los que no aman su reino maldito, los que guardan la palabra de Dios, los que aman la luz, a Cristo, sus mandamientos, la santidad. Eso aborrece el mundo. Los falsos maestros también son del mundo, hermano. Nosotros no. Por eso ellos son amados acá y nosotros despreciados. Somos forasteros en este mundo. Necesitamos de los mandamientos de nuestra patria celestial, hermanos. Somos extranjeros y peregrinos. Mientras llega nuestra partida, vivimos por fe en lo prometido en su palabra, como esperando ese galardón, hermanos. El Señor nos guarda del mal, nos santifica en su verdad. Mientras estamos acá, hermanos, eso lo va a hacer el Señor. Aunque el mundo nos aborrece, somos amados en el cielo, hermanos. Aquí nos odian, pero allá nos aman. Hemos sido hechos ciudadanos del cielo. Antes éramos extranjeros y advenedizos del cielo, del reino de Dios. Pero hoy, por la sangre de Cristo, hemos sido hechos conciudadanos de los santos en el cielo. Hermanos, somos del reino eterno de Cristo. No somos de este mundo, como tampoco Cristo es del mundo. Entonces, no amemos este mundo, es contrario y enemigo al reino de Cristo. No somos de acá, no alimentemos ya más los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos. No añoremos la vanagloria de la vida. No vivamos por las cosas de la tierra, no las amemos, apartémonos de sus banalidades, matemos los deseos de la carne, vivamos para el cielo de donde realmente somos, hermanos. No amemos un reino que aborrece a nuestro rey, un reino enemigo de nuestro reino, un reino que promueve leyes contrarias a las de nuestro Señor. No amemos este mundo, hermano. Es un reino vencido, es un reino maldito. Venzamos por la fe en Cristo. Todo lo que viene del mundo produce muerte, hermanos. Lo que viene del Señor produce vida. Lloremos para vida, no lamentemos para muerte. No anhelemos este mundo, hermano. Anhelemos una patria mejor, la celestial. Despreciemos este mundo, sus deleites y riquezas temporales. Mejor padezcamos por Cristo. Nos espera lo mejor, hermanos. Hagamos como Moisés, hermano. Hermanos, Cristo nos ha dado su palabra. El mundo nos aborreció, porque no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo, hermano. Seremos aborrecidos por este mundo, hermano. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Es temor a eso? Hay personas que de pronto tienen temor a eso y no se quieren entregar verdaderamente a Cristo. Están con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Ya sabes lo que dice la Biblia de los tibios. Son vomitados, aborrecidos por el Señor. ¿Qué estamos esperando, hermano? ¿Es temor a estas cosas?
Aquí una persona se fue, entre otras cosas, por esto. Cada vez que se hablaba de eso mejor dicho, temblaba cuando se hablaban de estas cosas. Porque su esposa, sus hijas, pobrecitas, no sé qué. Somos de esos, hermanos. ¿Qué estamos esperando? Hermanos, 80, 90 años. Tal vez Cristo venga antes. Hermano, que es mejor, hermano, es mucho mejor. Mire, Moisés tenía mucho que dejar, hermano. Aquí usted y yo. Hermanos, nada, hermano, casi nada. Muy poco, hermanos. Hermanos, ¿qué estamos esperando? En el cielo no nos vamos a arrepentir. No nos vamos a arrepentir en el cielo. Allá vamos a decir, ay, Señor, gloria a Dios, pero Señor, hubiera podido hacer mucho más por ti. Hermanos, ¿qué estamos esperando? Usted no tiene dos opciones realmente. O sea, aunque la Biblia dice, he puesto aquí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El problema es que si usted no escoge la vida, hermano, no, hay muerte. No hay dos opciones más o menos. No hay izquierda, no hay derecha en ese sentido. No hay conservador, liberal. A mí me gusta más esta, a usted le gusta más el otro. No, hermanos. Si usted escoge mal, hay muerte. Solo hay una elección posible y buena. Y es la de Cristo, hermano. Vayamos a Cristo. Entreguémonos a Cristo. Tengamos por mayores riquezas el vituperio de Cristo, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos haga servir a aquel que se clavó en la cruz, que se entregó por nuestros pecados, hermano, que derramó hasta la última gota de sangre. Si usted no se entrega a Cristo, esa sangre no va a ser limpiada para usted, no va a ser limpieza para su alma. Va a sacarse, como decían los judíos, que su sangre caiga sobre nosotros, hermano. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre Santo, yo te doy gracias. Señor, háblanos a cada uno de nosotros, Señor, perdónanos si hemos sido cobardes, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia, Señor, a ser un pueblo fiel, Señor. Amén. Ayúdanos, por favor, Padre, ayúdanos. Tú eres más glorioso que todo, Señor, perdónanos, Padre, que sigamos combatiendo la batalla. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.